Y ahora, mis amigos, vamos a seguir con las entrevistas en la conmemoración festiva de haber sido decretado territorio federal nuestro actual querido estado de Quintana Roo. Pues no me queda dar también hacer mención y con mucho orgullo de que esto está pues auspiciado por parte de la Sociedad Andrés Quintana Roo y de la Universidad de Quintana Roo, porque se trata de hacer esta conmemoración festiva de los 120 años de una historia que me da muchísimo gusto y es para mí un verdadero orgullo el que yo tenga al entrevistado de hoy, el señor Augusto Ferrat Carmichael. Augusto, muchas gracias por recibirme en tu casa, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Bienvenidos. Muchas gracias. Y nos vamos al grano, Augusto, porque las cápsulas son muy cortas. De una vez. Llegas a Cancún porque algo tenías tú que te llamó la atención Cancún, porque ya eras comerciante de... Yo me dediqué a la exportación de productos del mar, siempre. Entonces traía yo la experiencia porque ya había yo trabajado en plantas en Ciudad del Carmen, en Texas, y tenía yo una planta en Salina Cruz, Oaxaca, produciendo camarones y pescado en general, ¿no? Y a eso me dedicaba. Entonces, cuando conocí al ingeniero Aarón, me invitó a que yo hiciera alguna inversión aquí. El que fue gobernador, del territorio federal. Aarón Merino Fernández. Me invitó, entonces le dije que el único lugar posible para eso, porque los barcos que entraban a cargar y a descargar tenían que tener fondo, el único lugar posible era Cozumel. Y tuve que ir a Cozumel, fui a Cozumel y renté una bodega grande que había frente al mar. Allá instalé la planta empacadora de Quintana Roo y en 1959-1960 el licenciado, el presidente de la República, López Mateos la inaugura, le da el banderazo. Entre eso, dio el banderazo a eso, al agua potable y a varias cositas de ahí. Sí, eso fue el inicio de la primera exportación de productos del mar desde Quintana Roo al extranjero. Muy bien. Porque ya los campechanos exportaban camarón, pero en Quintana Roo no se exportaba nada. Eres nacido en Chetumal. Yo nací en lo que entonces se llamó Payo Obispo y pertenecía... ¿En qué año? 1925. O sea que para este 2022 vas a cumplir 97 años de edad. 97 años de edad. Dios te bendiga y por algo te ha concedido tanta larga vida. Y un poco de energía. Porque sí cansa tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo no? Pero ¿cómo llegas a Cancún? Ubicándonos ya en ¿cómo te inicias? Tenía yo la planta en Cozumel. Empezó el turismo de Cozumel y los pescadores que vivían allí se dedicaron más a pasear turistas que a la pesca, aunque yo sacaba pesca de xcalac, de rojo gómez hoy, entonces era... Punta Allen también, ¿no? Punta Allen, era Punta Allen, pero ahora se llama rojo gómez. Y organicé a las cooperativas. Me fui a Isla Mujeres, organizé una cooperativa, me fui a Holbox y organizé una cooperativa. El que era ministro de Industria y Comercio en aquella época
era el señor Salinas de Gortari, Salinas, el papá del que llegó a ser presidente. Llegó a ser presidente. Y me llevaba yo bien con él. Llegué a tener, no una amistad, un grado de intercambio con... Iba él a Salina Cruz, me invitaba a que yo lo acompañara, por ejemplo. Iba en una avioneta de un banco, ya, que creo que del Banco Nacional de México. Él iba en una avioneta, le prestaban la avioneta, nos íbamos a Salina Cruz. Le gustaban los huevos de tortuga, aunque estaban prohibidos. Sí, decía que si habían huevitos guardados ahí, los sacaban, ¿no? Desde luego ya hervidos. Sí. Por aquello de que tienen fama de afrodisíacos. No sé, pero a él le gustaba. A él le gustaba, ¿no? Y y de eso, pues, hice varias amistades entre la Secretaría de Industria y Comercio. Y ellos me ayudaron a organizar a las cooperativas de aquí, porque la langosta, que era lo que yo le tiraba, solo estaba concesionado a las cooperativas pesqueras. Cozumel tenían, la primera que organicé fue la de Cozumel, los de aquí no había una cooperativa, los de Rojo Gómez no tenían cooperativa, entonces fui, hablé con él y me dijo, abre delegaciones. Pero tu llegada a Cancún... Ahí voy. En los años 70 empieza el movimiento de Cancún, que nosotros ya sabíamos que venía un desarrollo grande, porque el licenciado Echeverría, a quien con el Carlos Gómez Barrera, el licenciado Echeverría era muy amigo de Carlos Gómez. Entonces, cuando queríamos verlo al licenciado, le decíamos a... Carlos Gómez Barrera, líder de los músicos y de los autores y compositores. Sí, a nivel nacional. Entonces él... Chetumaleño, además. Sí, chetumaleño. Entonces con él íbamos. Y hablamos y él nos dijo que el programa que venía, si él llegaba presidente. Todavía no. Decía, sabíamos que era él, porque por eso lo íbamos a ver. Primero porque era ¿cómo se llama? El de Gobernación. Era el secretario. Segundo porque teníamos la entrada con Carlos, que era amigo de él. Y él, pues, por sus ratos nos decía, ¿no? Si llego presidente, ahí el desarrollo ya está planeado, vamos a hacer una obra muy grande. Y fue cuando todo el mundo empezó, Pablo Bush, todo el mundo empezó a comprar toda la costa. Pues, todo el mundo empezó a decir, esto no le hacían caso porque la mayoría era del licenciado Lima, que estaba la mayoría de los terrenos quedaban en Isla Mujeres. Que él vivía en Isla Mujeres. Sí. Entonces, cuando dijeron que era Cancún, pues todo el mundo se aplacó, ¿no? Pero era una locura. El que era gobernador, el que hizo la transición. David Gustavo. Ese compró casi todo Tulum. Casi hay un pueblo allá completo, con calles y todo, que él mandó hacer en aquella época, porque esperaba que allá iba a ser. Y cosa curiosa con el expresidente Echeverría, recién fallecido hace unos cuantos días. Yo le digo que en paz descanse para empezar, porque independientemente de los señalamientos que se le puedan hacer, como un gobernante tuvo sus puntos grises, negros y muchos blancos. Pero Cancún se lo debemos a él. Realmente sí, y lo tenía ya planeado. No sé si con Díaz Ordaz o con quién, pero cuando platicábamos con él, dijo, vamos a hacer un desarrollo sorpresa en Quintana Roo. Y vamos a hacerlo Estado, porque era territorio, cuando lo veíamos.
y tenía muchas quejas. Nosotros teníamos en México la Fraternidad Quintanarroense. Yo era el presidente en la Ciudad de México. Ahí estaban los estudiantes y pues la mayoría de ahí estaba el Chucho y Beto, que en paz descanse, Beto Villanueva, que en paz descanse. Todos pertenecíamos a Ismael Araujo. Hicimos una fraternidad y controlamos a los quintanarroenses bien, al grado que cuando se fue Aarón, que lo nombraron a Puebla, el que se quedó, no sé, no recuerdo si se llamaba Eligio o algo así, empezó a despedir a la gente porque yo hablaba con él y le fueron dando empleos a los chetumaleños que no tenían trabajo. Él les fue abriendo sus puertas. Y cuando él se fue, este señor entró y empezó a correr a los chetumaleños y a meter a la gente de él, ¿no? Pues, y de eso fue una queja que pasamos con el licenciado Echeverría. Y dijo Echeverría entonces, vayan y pueden decirle al señor que él no compró ese lugar. Él era de gobernación. Que lo vamos a patear de ahí. Pues no se lo dijimos así, ¿no? Pero fuimos y le dijimos que no hiciera esa presión porque su puesto no era seguro. Estaba, ¿cómo se ponía? Por orden o por algo así firmaba el gobernador. Y nombraron a don Aarón, no, a Rufo Figueroa, de gobernador provisional. Y cuando fue Rufo, nos llamó a los de la fraternidad y nos dijo que una lista de abogados que no teníamos, médicos que no teníamos, pilotos que no teníamos. Bueno, pues ahí como quiera, Jorge Herales era piloto, dimos su nombre, uno de Cozumel se va a graduar de médico, le dimos su nombre, Beto era arquitecto, y Chucho era leguleyo, estaba estudiando leyes, y dijo, pues por lo pronto esos 4 me los llevo. Así es como llegan ellos a Quintana Roo. Luego Chucho fue gobernador. Pero ¿cómo llegas a Cancún? De Cozumel empieza a descomponerse la pesquería porque la gente, el pescador se dedica más a llevar al turista de paseo. Empieza el turismo en Cozumel. Yo encuentro un lugar donde hubiera un muelle, donde pudiera pegar un barco, y el lugar ideal entonces no era Islas Mujeres, era aquí, ¿no? Era Puerto Morelos, Juárez. Puerto Morelos era. Puerto Morelos. Puerto Morelos, porque había un grupo de pescadores que se hizo delegación pesquera de Cozumel, de la cooperativa Cozumel. Entonces ellos la cooperativa podía facturar lo que ellos pescaban acá. Y aquí había un grupo de buzos, buenos, todos, gente que la mayoría no eran de aquí, eran de Progreso y se vinieron para acá. Y así es como llego yo a poner una industria de la pesca aquí. Tuvimos que hacerlo todo, desde hacer el edificio, que hasta hoy existe, organizar a las cooperativas, refaccionarlas. Las refaccionaba a través de un banco en los Estados Unidos, un banco que tenía confianza en la empresa con la que yo le mandaba el producto de allá. Estaban medios asustados porque eran partidas de $50,000, $100,000, que se invertían aquí, ¿no? El edificio lo compré yo con Tambaquito
y con dos personas más que pusieron, se costó $40,000, yo puse 25, 26,000 y entre ellos dos pusieron 15,000. Y pudimos comprar el edificio y lo armamos. En aquella época costó 40,000. Y empieza la pesquería aquí exactamente en 1972. En 1974 Chucho ya era gobernador. Él inaugura la planta de aquí. Jesús Y es cuando llegas a Cancún. Y es en esa época. Yo desde el 70 mandé el edificio. Porque, de aquí sacas todo el producto, o en fin, y empecé a lo que te controlar, demandaban los hoteles de Cancún. Yo empecé a venderle a todos los hoteles, al Aristos, al Sheraton, a todos esos los surtía yo. Esa es mi introducción a Cancún. Después empezó la pesca del camarón, lo organiza Romeo en Isla Mujeres, Romeo Magaña. Y yo tengo un barco también para el camarón y yo me dedico también a comprar camarón y langosta aquí. Y yo le empaqué traje las máquinas graduadoras y me dediqué a la exportación del camarón, la langosta y el pescado. Qué interesante. Pues hasta aquí terminamos la cápsula, mi estimado Augusto, y vamos a proseguir con Novelísimo, esa historia interesantísima que va hasta la plática y los refilones que se van tocando y las pinceladas de tantos personajes, tantas personas, tantas situaciones que se dieron en lo que hoy es nuestro querido estado de Quintana Roo. Y Augusto es una viviente historia y narrador, como lo acaban ustedes de escuchar, de muchas cosas más que si las quieres saber, pues vea Novelísimo, ahí le vamos a seguir. Nos vemos en Novelísimo. Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, y en esta ocasión de Xcalac, de Holbox, de Chetumal, de Isla Mujeres, de Cozumel, muchos de la región, porque de aquí, de la región, se fueron muchas cosas y vinieron muchas cosas. Para tal efecto, ha aceptado la entrevista dos personas. En primer lugar, don Augusto Ferrat Carmichel. Gracias, sí, Augusto, por aceptar este programa. Pues sí, estoy aquí. Y don Carlos Cardín Pérez, conocidos de muchos o de todos nosotros, para hablar de las historias de Quintana Roo, historias que matizan nuestra imaginación inclusive, cuando nos ponemos a pensar, cuando cruzamos la carretera de Cancún a Chetumal y qué hubo por acá, y cuando nos metemos a alguna de sus preciosas islas. Pero ¿para qué se los cuento yo si ellos están aquí para contarnos?
así que nos vamos por donde habían empezado ustedes, fuera de cámaras. Le habías hecho una pregunta, Carlos Augusto. Sí, hay una cosa, Augusto, que tú naces en Payo Obispo, que es el antecedente. Nace en Payo Obispo en 1925. Augusto va a cumplir en octubre 97 años el próximo octubre. Y ahorita lo acaba de decir muy bien Carlos Cardín. En Payo Obispo, cuando eso no se llamaba Chetumal, ¿no? El antecedente de Chetumal. Sí, correcto. Y es cuando se empieza a poblar, se empieza don Otompe Blanco a repartir los terrenos a las familias. Tu familia fue de las primeras, de los primeros terrenos. Tengo incluso los documentos del primer terreno que entregaron. Media manzana entregaban. Pues no, ahí. De una manzana de 100 metros repartía 5 terrenos. Y eran de 20 por 50 de los dos lados. Entonces hacía los 100 metros así. Sí, te digo porque mi familia quedó en de donde está la casa donde vivió tu madre hasta que falleció. Nosotros estamos entre Otompe Blanco y Álvaro Obregón. Sí. Tú estás entre Otompe Blanco y Carmen Ochoa. Carmen Ochoa, correcto. Entonces la siguiente manzana, es que le entregaron al bisabuelo don Diego Romero, que en paz descanse. ¿Pero quién le entrega a tus abuelos? Otompe Blanco. El mismo que le entregó a tu abuelo. Él entregó eso. Y tardaron como 20 años en darle los documentos. Te daban el terreno, te ponían tus bojoneras y tu línea. Y ahí tú ibas a construir. Y entonces mi abuelo, mi bisabuelo, tuvo hijas, la Teodosia, la esposa del nuevo arbolito que estaban casi enfrente de tu casa, en la esquina. Doña Teodosia, don Jesús Rivero, don Chucho Rivero y doña Teodosia. Doña Teodosia era hermana de mi abuela. Mi abuela y doña Carmela Romero, que también conociste, y a doña Petí Celaya, que era la tía de George Price, que fue ministro de Belice muchos años, 15 o 20 años. Ella fue casada con Carlos Romero. Carlos Romero murió joven, que era el único hijo varón de don Diego. Entonces hizo varios terrenos sobre la Héroes entre Álvaro Obregón y Otompe Blanco. Pero de ahí salió mucha gente, venía yo comentando con Jaime, cuando el huracán Janet, llegaban los aviones, cuando llegaron, porque los primeros que llegaron a auxiliar fueron los británicos, 56 o 57. 55, septiembre del 55. Y luego llegaron los aviones de TAMSA, de esos de México, y la gente aprovechaba para irse a México, que muchos de la fraternidad que tú presidiste eran de los que se habían ido a vivir. Los Araujo fue uno de una familia. A vivir a la Ciudad de México. Y tú fuiste un conductor político, aunque nunca fuiste político. Sí, es la realidad. Sí, nunca. Tú y Carlos Gómez Barrera, que don Carlos tuve el honor de conocerlo, que fue diputado federal por insistencia y terquedad de Chucho siendo gobernador. Sí. Yo le coordiné la campaña de don Carlos Gómez Barrera. Y don Carlos, que era una dama, espantado por las cuestiones políticas que no conocía. Y ustedes dos eran los que conducían a la fraternidad, ayudaban a la fraternidad, realmente. Armaban todo. Y tú eras el Mesías de Chucho. De todos. Pero mayormente de Chucho. Chucho se volvió tu hijo. Te salió negrito, pero es tu hijo. No, realmente sí. Se hacían las fiestas y lo que faltaba de lana siempre la ponía yo. Los bailes de la fraternidad. Ilústrenme. ¿Cuándo se le cambia el nombre de Payo Obispo a Chetumal? Cuando llega el general Cárdenas. El general Cárdenas cambia los nombres. El subteniente López era Santa Elena, Leona Vicario era Santa María. Fue cuando vino él,
se hicieron esos cambios. Cuando llegó él, porque pues era medio socialista, no sé qué, cómo decirle. Cuando yo iba a la escuela, cuando él es presidente, yo tendría 10 años. Cuando iba yo a la escuela, el uniforme era un sombrero de paja y un pañuelo rojo, y a cantar la Roja Internacional antes de entrar. Así era. Nos hacían colita. La primera, la primaria. Sí, en Socialismo la primaria. rayando en el comunismo No, o pues, aspirando. Socialista, él protegió a Trotsky, Sí, ¿no? Él le dio cabida también a todos los sí, republicanos sí, españoles. sí, una ya de sé. las primeras escuelas socialistas Sí, era la Belisario, La Belisario Domínguez, Fue en la- Chetumal. En Chetumal, sí. Se llamaba Escuela Socialista, Popular Socialista, primaria, escuela primaria social, tal vez se se llamaba llamaba la la Escuela Socialista. socialista. Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, y todo lo que se grabó ahí lo hizo Rómulo Rosso. Y mi tío Jesús Ujú. fue el que usó el papá de Helio. Que de ahí le viene a Helio el arte de pintar, de Helio pintar. Carmichael, que era su sobrino. Sí. El mejor pintor que ha dado El Quintana único. Roo. El único prácticamente. Sí, Ese Conocí. tipo. Helio, pues era primo hermano mío. Era hijo de un hermano de mi mamá. Éramos primos, y yo tuve el día de que murió hasta el último momento con él. Cuando se forma la fraternidad quintanarroense, que yo la siento clave, este grupo de inquietos jóvenes ya en la Ciudad de México, ¿quién estaba de presidente de la República? López Mateos. Lo organizamos precisamente cuando él entra. Es que hay que aclarar que dos presidentes de la República iniciaron su campaña política en Chetumal. Sí, Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. Mateos. Inician su campaña política por todo el país en Chetumal. Chetumal. Lázaro Cárdenas llega con Francisco Saravia en su avioncito Eso bien. y aterriza en el campo de fútbol, ¿no? Lo que es ahora ya no es nada. Ese Cuca siempre hay un No, campo, sí. Siempre está el campo, pero ahora pues hay construcciones. Pero Allá era aterriza el campo de fútbol, de béisbol, De todo. todo era. de todo el pueblo. Y López Mateos, cuando llega de candidato, llega al aeropuerto, transita por la Álvaro Obregón, y el papá de Eduardo Espinosa Buchaki Ah, tenía una tienda en la esquina, en una de las esquinas de la Álvaro Obregón, y ve que van a atropellar a una niña, y la salva, y a él lo atropellan y lo matan. Ahí muere el papá de Eduardo Espinosa Buchaki. hay historias muy Muy- ocultas todavía de. Yo salgo de la escuela, termino la primaria, y ya no hay nada que hacer, porque no hay secundaria, no hay nada. Y en eso ponen una academia donde enseñan taquigrafía, mecanografía, ser secretario, contabilidad, contador público, hasta contador público, pero es Contador privado, contador privado y contador bancario. contador Dos- bancario. Sí. dos El cosas. público vino ya luego. Mucho después. Bueno, yo- No importa, Bueno. no importa. la cosa es que yo termino, estudio todo eso, hasta contador privado. Y entra don Margarito Ramírez, de gobernador. Sale el general Melgar, Melgar. No, Rafael Melgar. no, después de Melgar hubo otro. Bueno, total que salió este señor, era un general también. Ujú. Y llegó don Margarito. Y decían que era muy hosco. Y yo un día, yo veía que él salía y se ponía en una de las bancas
La casa de gobierno estaba enfrente del parque, era una casa de madera. Y yo lo veía que ahí iba todas las tardes. Un día me acerqué y le dije, oiga, me dijo, ¿y tú por qué no te dedicas al campo? Le digo, ¿y usted por qué no se dedicó? La misma pregunta, ¿no? ¿Me resultas listo? No, no, señor. Ya le conté rápidamente. Yo estudié hasta el 6º año y de ahí ya no hay más que estudiar. Soy contador. Ah, chingado. Tenía 17 años, 16 años. ¿Y qué quieres que yo haga? Que le dé una orden a don Javier Arjona Palma, que era el gerente de la Federación de Cooperativas Chicleras, para que me dé un puesto ahí. ¿Cómo un puesto? Sí, que me dé trabajo. Y me dio una tarjeta para don Javier. Él la sacó de su boca. Javier, atiende a este joven. Y fui, ya me quedé con él, con don Javier, y me dijo, vas a empezar el día 1, porque estamos día 22 o 23, te voy a poner de ayudante, en aquella época 8 pesos diarios, era un montón de dinero. Ah, le digo, pues está bien, porque 4 pesos o 3.50 era el salario mínimo. Así que 8 pesos era un montón de dinero, ¿no? Sí, señor, le digo, pues. Y ya desde el primer día le dije, cuando hay algo mejorcito, me dijo, cuando se muera tu jefe, nada más. Pues me lo dijo, lo tomó como broma, afortunadamente, ¿no? Y era la única fuente de riqueza que había. El chicle y la madera. Nada más. Estaban los Asensio, don Pascual Coral, don Goyo Marrufo, Los Aguilar. los Aguilar, eran las 4 familias ricas que habían ahí. Estaba don Belisario Pérez, que tenía una farmacia muy bonita, que luego la hizo muy grande y la parte de arriba la vivió y luego se volvió eso un club. Pero realmente las familias que habían, que se dedicaban al chicle, la madera, y era don Francisco Asensio, maderero y chiclero, me parece. Y de este lado habían otros concesionarios, pero en Chetumal nada más esos eran. Y Margarito dicen que les hacía la vida. Más bien su secretario de gobierno, porque Margarito casi no vivía en Chetumal, ¿no? No, pasaba temporadas largas allá. ¿Sí? No, sí. Este, Vivió allá muchos años y... Fue gobernador 15 años. Sí, yo sé. Fue gobernador Muchos del años. territorio 15 años. 15 años. Y él llega a la gubernatura, según cuentan las anécdotas, porque le salva la vida a Álvaro Obregón, Dicen. dicen que él era ferrocarrilero, Margarito Ramírez, Sí. y Álvaro Obregón empieza a escapar porque lo querían matar y él lo oculta en el tren y lo saca, del peligro. Lo saca de... Entonces cuando llega Álvaro Obregón o lo empieza a mover, Lo hace político. lo hace gobernador del territorio de Quintana Roo, en el quinto infierno, Sí. ahí donde no había nada. Y entonces Pues había sido prisión de yaquis y mayos, ¿no? No, Antes. Chetumal no. En León Carrillo. Vicario era donde estaba. León era donde... Ahí estaban metidos todos. Ahí también era de jugar póker, era sentarte, uno ponía el cuchillo en la mesa, el otro ponía la pistola. A mí me invitaron muchas veces, nunca quise. Digo, no, yo no sé jugar eso, ¿no? Me escapaba con él. Pues hombre, ¿qué necesidad? y es que había poca población, muy poca población Sí. entre Chetumal, Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Cozumel, Leona Vicario y Nuevo Ixcán, que había algunas Sí. casitas. Puerto Juárez. Estaba dividido en 3 zonas, la zona norte, la zona centro y la zona sur. Eso era Quintana Roo. La zona sur le correspondía a Carrillo Puerto y no sé qué, hasta a Chetumal. De Carrillo Puerto para las orillas y las mujeres
le correspondía a Cozumel y el pedacito que quedaba era de Isla Mujeres. Isla Mujeres. Y había siempre un representante del gobernador en cada lugar. En Cozumel había uno, en la isla había otro, y en Carrillo Puerto también había otro, un mayor Escondría Salim. Pero un hombre, un chetumaleño, payovispense, que estaba en la cooperativa chiclera, en la casa de madera, aquella grande de 2 pisos, de 2 niveles. Sí. ¿Cómo es que se va de exitoso a la Ciudad de México, en Texas, en Centroamérica, tiene avión propio, Cozumel pone una planta, porque te volviste un hombre muy exitoso, muy trabajador, pero muy exitoso Pues, en esos tiempos de nada? En unas vacaciones yo me voy de Cozumel a Ciudad del Carmen y veo que el mundo era diferente a lo que yo conocía. Es realmente acostumbrado a que te llegaba tu quincena en un sobre y esas cosas. Llegas a un lugar donde hay bancos, donde hay movimiento de dinero, donde hay exportaciones diarias, donde en aviones sacaban el camarón. Pues dije, aquí es, yo soy contador, abrí un despacho de contadores en Ciudad del Carmen, que nadie llevaba cuentas. Y conocí a un diputado que era pariente del licenciado Alemán, porque cuando yo llegué a Ciudad del Carmen, el licenciado Alemán era el presidente de la República. Y este era un diputado, creo que se llamaba Manuel Alemán. Y él representaba a un grupo de inversionistas americanos, que por fortuna para mí, todos los americanos estos hablaban español. Sí, lo hablaban, eran de California, de Texas, y este señor los agrupó y los invirtieron ahí. Y yo les llevaba la contabilidad a ellos. Me encontré con que querían los libros, me los enseñan, estaban en blanco, le digo, pero si no están ni autorizados, Hacienda los autorizaba. Entonces el diputado me dijo, vayas a México, va a tal oficina de Hacienda, de parte mía, llévese una tarjeta y que le arreglen lo que necesite ahí. Volé a México, fue la primera vez, fue en 1949 o 50 por allá. Llegué a México, fui a la oficina esa, el señor me dio un sobre con dinero, vi que lo contó delante de mí, eran como 2 o 3 mil pesos. Mucho dinero. Pues era un montón de dinero, ¿no? Y le digo, oiga, si tengo otro problema puedo venir y lo arreglo aquí con usted. Pues ya sabes la cuota, ya me lo contó, 2.500 creo que. Ya sabes la cuota, si vienes, con gusto te atiendo. Y le arreglé la contabilidad a 3 compañías. Hasta que al fin la primera me dice que, ¿cuánto ganas en las 3? Pues tanto más, te lo pagamos si te vienes con nosotros solos. Estaba hasta el Chato Juanes, que tiene la casa Juanes en Mérida, hasta él tenía una empresa allí. Yo trabajaba para la firma de él. Chato, una que se llamaba Biomar y esta que se llamaba Pescadores del Sur o algo así. Eran 3 empresas. Y empiezo a ganar dinero. Realmente llega un momento en que la empresa principal, la que tenía, me dijo, ¿sabes que vamos a cerrar? Vamos a seguirnos dedicando a lo del camarón, pero en Texas. No, yo no quiero ir a Texas.
yo prefiero que véndame uno de los barcos que está vendiendo. ¿Tienes dinero? Sí tengo ahorrado $2,000, $3,000. En aquella época un barquito, 8 o 10,000 podías comprarlo. Se lo compré, nada más le dije con una condición, que me dé un motor nuevo. Ya la experiencia me había dicho que era lo que necesitaba. Me entregó el barco con el motor, lo arreglé y me dediqué a la pesca. Yo personalmente me iba al barco con el capitán en una lancha y pescábamos 1 tonelada a la semana nada más. Era todo el camarón que se... Me gustaría, Augusto, grabar un segundo programa para esta historia como pescador. Bueno. Vamos a dar por terminado este programa novelísimo, pero inmediatamente le seguimos con esta historia. Ya, Augusto Ferrat como pescador y como un industrial de la pesca. Por hoy, mis estimados televidentes y amigos, previa gracias que también les debo de dar a mis invitados Carlos y Augusto y a ustedes por la preferencia de su atención. No hasta la próxima, hasta la inmediata. Por favor, sigan escuchando estas historias que son hermosísimas. Gracias. Ahora, Augusto, esto todo fue en Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen. Ahí tenías tu barco, empezaste a salir a pescar como pescador. En mi propio barco. Que todavía no, las cooperativas no se apropiaban del camarón, porque luego... No, sí, cómo no, Sí. Eran puras cooperativas. ¿Y cómo le hiciste para que a ti te dieran No, pelea? porque yo estaba con un contrato con una cooperativa. Ah, bueno. Tenía yo el contrato con la cooperativa y ellos me daban la factura. Con esa factura iba yo y cobraba las entregas. Otro americano que vivía allá, un señor Anderson, era muy amigo de esta gente. Y me convencieron que yo les vendiera mi parte del barco para que uno de sus hijos tuviera. Y le digo, y bueno, ¿y si la vendo qué? ¿Qué hago yo después? Y a este señor me dijo, te vienes conmigo a Texas. ¿Y ya no seguiste con la contabilidad, Augusto? No. Llevaba una contabilidad interna. ¿Tuya? No, entre la empresa, de los movimientos de bodega, de carga, descarga. Inventarios. Inventarios, eso me dediqué. ¿No? Pero me decían el contador, porque yo les llevé primero la contabilidad. Yo me retiro, no me retiro, me llevan a Texas, porque sí, me dijo, te metes en un avión, te vas allá, pero no tengo papeles. ¿Qué tienes de papel? Una identificación a la de marchar, de conscripto. Augusto Ferrat Carmichael. Bueno, con eso me llevo a Texas y este señor, con quien fui, el que me llevó, era muy amigo del jefe de migración en Brownsville. Me dijo, llegando, llamas a este señor, el señor Leico, no se me olvida su nombre, y le dices que yo soy la persona, que tú eres la persona, o me llamas a mí. Pues llegué, les hablé. En el aeropuerto me tenía así un frío del carajo, me acuerdo que fue en noviembre, un diciembre, que llegué así, un frío horrible. Estaba yo ahí con el calentón ese ahí, cuando pasó una camioneta por mí. Y al otro día me llevaron a migración y me dieron un permiso para estar en Brownsville. Entonces ya oficialmente, ya como a los 3, 4 meses ya me dieron una tarjeta verde como residente. O sea, sin pasaportes, sin visas. No, la condición era que yo fuera a migración y sacara, al consulado mexicano y me dieran un pasaporte con la cartilla. Con la cartilla. Y habló el señor Leico con el cónsul. El cónsul era de Ciudad del Carmen. Ah, todos iban empatando. Me acuerdo, ¿no? Que sí, el cónsul era un señor Rivera o algo así de Ciudad del Carmen.
Y ya pues, empezamos a platicar de él, dijo que lo había muchos años que no estaba allá y que sabía del progreso y de esto tal que platicamos, y me da el primer pasaporte como Augusto Ferrat Carmichael. El problema viene después porque mi nombre en el acta de nacimiento es Calixto Augusto Ferrat Carmichael. Este es un nombre rarísimo, Sí. que yo le decía, ¿cómo que Calixto? Pero así está el... Y no acta. Calixto. Así le quiso a tu mami ponerte Sí, de o- nombre, ¿no? sí. ¿No? O el que hizo el acta El puso acta, Calixto, Calixto. porque era a mano. Sí, está... Entonces ahí se enredaron. Quedan a mano. Sí, Sí, sí. las actas entonces de estaba el nacimiento. libro y se puso Calixto y tuve muchos problemas posteriormente con eso, tuve que sacar cartas de abogados, de notarios que me conocían, que yo era todo, yo podía usar todos esos nombres, porque pedían el acta de nacimiento y pues decía otra cosa. Y finalmente lo acabo de arreglar después de muchos años. Se llama juicio de jurisdicción voluntaria. No, ¿Lo acabas de arreglar? Pues Lo ¿cuántos acabo de- años te pasaste? porque no tenía yo problemas. Pero, Mi cartilla americana dice Augusto Ferrat Carmichael. El problema lo tengo ahora ya. Porque tengo bueno, renuncié después a eso y me dieron una visa. Y en la visa dice Augusto Ferrat Carmichael. ¿tu tarjeta verde? No, ya no tengo tarjeta verde. Renuncié a ella. Me fui a medio un día y querían $1000 o algo así para reponerla. Y le dije, ¿sabes qué? Vivo aquí está toda mi familia. ¿Y qué quieres a cambio? Que me den una visa, para que yo vaya. Me dé la gana, tengo amigos allá, Y lo hicieron, me dieron el cambio, De Texas, de Brownsville, de verdad. te vas a la Ciudad de México. Bueno, Vas a no. Estando en Texas, yo fui a España. Me mandaron a ver, no sé qué madre, de la sardina o algo. Ahí conozco a la que fue mi mujer. Y tuvimos como un año carteándonos. Y le dije, bueno, porque estamos haciéndole al tonto, voy por ti, no te vienes. Sí, pero casados. Sí, pues casados, desde luego. Me fui y me casé en España Con Donde española no tu con esposa. un español. Donde no existe el divorcio. Bueno, existe el abandono. Pues ya me la traje a ella y arreglé sus papeles aquí en México. Pero yo la llevé a Brownsville, a Texas, a vivir. Y le dieron un permiso como el que me habían dado a mí originalmente. Estaba este señor de jefe todavía, el señor Laico. Y viví en Texas, vivimos como 2 años. Luego me dijo este señor, bueno, vamos a abrir una sucursal en Tampico y vamos a abrir una sucursal en Ciudad del Carmen. ¿Quieres tú ir representante nuestro? Vas a tener el mismo sueldo que recibes hoy, más un porcentaje por cada libra de camarón que nos consigas. Pues Ciudad del Carmen, ahí conozco a todo el mundo. Me regresé a Ciudad del Carmen y ahí empiezo yo pues a ganar dinero realmente, porque pagaban un cuarto de centavo por libra, pero yo mandaba 2 millones de libras, Un cuarto de centavo de dólar. de dólar por libra. Mandabas Pero 2 millones. 2 millones de libras. Oye, pues sí ganabas lana. Yo ganaba un montón de dinero. Y ellos me lo pagaban bien porque decía que éramos 4 socios. Nunca conocí más de 2, pero ellos se quedaban con 2/3 partes o con 3 cuartas partes. Pues yo ganaba bien. Pues. Una cuarta Más parte. 50. Buenísimo. Y la comida, entonces me mandaban jamones, leche, cosas de allá. Venía el barco.
que yo vendía ahí, porque tú puedes vender jarras de leche. ¿Tuviste oportunidades que supiste aprovechar en la Sí, vida? sí, las aproveché. Y eso bien. fue con base a honestidad y trabajo. Pues sí, trabajando duro. Yo fui el primer exportador que hubo de camarón en Ciudad del Carmen entonces, pues compraba todos. Yo fui de Pero los... te ayudaron también tus conocimientos contables. Ah, seguro. El desde saber luego, llevar un balance, era un estado de resultados, era la el base. tener un buen control de inventarios. Era la base, con yo a cada bodega un inventario. ¿Quién te iba a decir que aquella modesta academia de, Sí. de contabilidad te iba a dar las bases para ser un empresario? En Chetumal. En Chetumal. ¿No era de la De maestra doña- Orlaineta? No, era de doña Mercedes Barbosa. Ah, Estaba frente a la Casa Aguilar, en la Casa de los Córdoba, en el primer piso. del gringo Córdoba. El gringo de Guto. Le decíamos, el difunto, el gringo El Córdoba. gringo Guto, Su Guto hijo Joaquín vive aquí en Playa del Carmen. El gringo Córdoba fue compadre de mi papá, por eso me acuerdo mucho de él. No, sí. Y de doña Melba. Y Augusto, ¿cómo se te da el ser el mecenas de los políticos? ¿Fue casualidad o fue vocación ya por el Pues terruño? creo que fue un poco de vocación, porque los conocía yo a todos. Conocí a este señor Salinas, que fue un personaje A Raúl. importante, don Raúl, Don Raúl. papá de... Incluso fue precandidato él sí, a la presidencia de la lo República. conocí y viajé con él varias veces. Sobre todo cuando los viajes a Salina Cruz. En Salina Cruz había un terreno como para un campo que no era del gobierno y se utilizaba para avionetas. Por eso yo pude acomodarme con una avioneta a Salina Cruz. Primero tuve una monomotor, luego tuve un bimotor. ¿Eran aquellos famosos DSC? No, yo un Cessna, yo tenía un Cessna 182 primero, de un motor, que mi piloto era Jorge Herales, El güero. el güero. Ese estuvo conmigo varios años. Y cuando cambié del Hermano del padre Herales. hermano mayor, el gobernador de Sonora era Alvarito Obregón, Álvaro Chico, y me venía, muchas veces coincidíamos en el mismo aeropuerto de la Cessna, y me decía, un día se va a matar con ese papagayo. Y le digo, oiga, no me eche La sal. no, me dijo, cambie con un bimotor. Un bimotor, le digo, este me costó $6,000, un bimotor me va a costar 15 o 20. Me dijo, el mío lo voy a entregar en estos días porque me va a traer un 410, un avión más grande para 10 pasajeros. El mío es de 5. Si quieres te lo paso a ti en lugar de él. Yo tenía lana, porque ganaba yo bastante. Bueno, pues vendo el mío, lo vendí en $6,000, puse 14 más y se los pagué. Compré el Cessna 310, fue del gobierno de Sonora. Y ese fue el que me servía ir para todos esos recorridos. Llegó el momento en que en Ciudad del Carmen la pesca escaseó mucho en los años 55, 56. Y había un señor Lazarín en Ciudad del Carmen que se había ido a Sudamérica a pescar, y agarré el avión y me fui yo hasta allá a verlo. Ya me dijo, oye, es que aquí no es como en Ciudad del Carmen, que hay vida nocturna, aquí estamos solitos, es como una isla en las noches porque se llena de agua, y como para que yo no fuera, ¿no? Pero vine recorriendo Panamá y estos lugares hasta que llegué a Nicaragua. Estaban los Somozas y había un señor
que los representaba, el señor Kelly, Frank Kelly. Pues lo fui a ver y le dije, están pescando mucho en la zona de Corinto con gabarras y cosas de estas. Le digo, y yo puedo traer barcos y puedo hacer una pesquería seria allá. Y ahí se forma la pescanica, famosa después, porque producía en un montón. Y tengo los barcos, pero no tengo planta, no tengo nada de eso. Me dijo, pues el gobierno no va a invertir. Te podemos dar el permiso para que escoges el lugar y le digo, pues enfrente a los muelles, ya que conozco todo, le digo, hay un lugar vacío grande. Bueno, pues te concedemos eso, pero un documento en serio. Entonces hablé a los americanos, le dije, oigan, acompáñenme porque pues yo no puedo, sí, yo no puedo hacerlo solo. Ya encontré el lugar donde podemos pescar. Esto fue en el año 54, 55. Entonces agarré los barcos y los llevé a través de Panamá. Perdón. De allá sigo corriendo y llego a Salina Cruz. Eras un muchacho de 30 años. Pues seguro, tenía 35 años, una cosa así. 30, 35 por ahí andaban. Me meto a Salina Cruz y veo que ahí está la pesquería fuerte. Estaban los Avendaño, que eran los dueños de allá, estaba Alfredo Cortés Rito, que era el que manejaba las cooperativas. Fui a hablar con los dos y dijeron, no queremos competencia de nadie aquí. Pero estás en un México libre, tú puedes hacer lo que quieras. Fui a Puertos Libres y me dieron un terreno con la condición que en 6 meses debía empezar la construcción, frente a los muelles. Y fui y les dije a los americanos, pues hay que meterle lana. Le digo, yo tengo un poco de dinero, pero tendría yo como para la tercera parte, no me alcanza para... Nosotros conseguimos lo demás. Hay pesca, sí hay, y les enseñé los récords de pesca. Bueno, vamos a ir para allá. Pero lo de Nicaragua, ¿qué? Se vino este señor, que fue mi padrino, digamos, a Nicaragua, conoció a don Luis Somoza y a Tacho, el hermano, hizo arreglos para ellos llevar la concesión con barcos americanos y pusieron la pescanica allí con 10 barcos y yo tenía como 10 o 12 aquí que los llevé a Salina Cruz a través de Panamá como dices tú, era aventado porque pues la edad te da la valentía de hacer esas cosas. Sí. Entonces Claro. fui a través de... Y ahí nos establecimos y pusimos la planta, yo tenía la tercera parte. Y yo sí puse mi lana, ellos sí consiguieron a través de créditos terminarla y pusieron una fábrica de hielo. Yo tenía la tercera parte de todo. Empecé a tener problemas con un socio de ahí. Y le dije yo, no quiero pelear con nadie, yo tengo 10 o 12 barcos. Todos los campechanos empezaron a correr para allá, de Campeche se iban a Salina Cruz, y yo les había enseñado el camino. Se fue Jacobo Selen, todos los que estuvieron aquí después. Y se llenó de barcos, entonces yo fui y hablé con uno que estaba establecido ya, Pedro Tapia, que era del norte, los Coppel tenían su pesquería ellos allá también. Los conocí a todos ellos, a don Isaac. Jacobo Selen te anduvo siguiendo porque luego Sí, estuvo aquí en pues Puerto él Juárez, vino ¿no? aquí, Él estuvo en Puerto Juárez. Chito me decía.
Chito, contigo no hay mala mano. Pues Augusto, qué interesante, nos daría para muchos programas hablar contigo, lo cual en privado y aquí con la compañía de Carlos, que comparte también historias que son coincidentes contigo, ¿no? Les divide una generación. ¿Cómo no? Sin embargo, es un gran conversador también, Carlos Cardín, igual que tú. Siquiera tengo esta oportunidad de platicar contigo porque siempre te vi, desde que me encomendó hace 10 años Lilia Arellano en conducir este programa, siempre te vi como un candidato que te me escapabas así como el jaboncito, nos saludábamos por allá y por acá, pero no se daban. Hay un señor leal que me ha visto de Chetumal, un escritor me ha visto. Es que Carlos me recomendó, pero ¿qué es lo que quieres? Que me cuente usted su historia porque quiero hacer un libro. Sí, hay varias vertientes. La del libro, pues ahí queda. Pero también esta, también la que queda narrada y grabada, pues qué mejor cuando se le puede ver a la persona. Este programa se queda para la posteridad. Qué bueno. Está en el YouTube, o de pronto puedes verlo buscando Novelísimo, poniendo tu nombre y inmediatamente va a aparecer el programa, independientemente que te vamos a dar un USB para que lo tengas a tu disposición y lo puedas manejar por cualquiera de las redes sociales, ya seas tú o tus nietos o en fin, a veces manejan mejor estas cuestiones cibernéticas que uno mismo, ¿no? Pero por de pronto hoy me da muchísimo gusto el que nos hayas recibido en tu casa y haber tenido esta plática acompañado de un mutuo amigo como es Carlos Cardín, que me hizo el favor de acercarme a ti. Si no hubiera sido por Carlos, no hubiera sido tenido esta plática. No, me hablabas, bueno, está bien, no, qué bueno. Ahorita ya qué bueno, ya se armó. Ya se armó. Vamos, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias por la entrevista. De ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.